Muy buenas tardes. Si les parece, iniciamos el seminario de la Educación Social del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo con una disculpa de su coordinador, el doctor Manuel Cordera, que está fuera del país en un seminario y en un congreso. Bueno, da mucho gusto en nombre del seminario y del poder recibir a los dos amigos y investigadores que han estado permanentemente cerca del seminario, en el que hoy el doctor Agustín Escobar y el doctor Israel Vanegas nos hacen el honor y el privilegio de presentar su trabajo Migración y Política Social en Contextos de Pobreza. Y saludando a los otros colegios que están en línea, me permito hacer una muy breve semblanza de los dos investigadores que hoy presentan aquí en el SUCS sus trabajos. Agustín Escobar es, como todos saben, profesor e investigador en CIES Occidente y ha sido una de las personas que más ha trabajado en distintos temas de migración y actualmente forma parte del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, es consejero académico desde 2006. Asimismo ha hecho evaluaciones al programa Progreso Oportunidades desde el 99 a 2005 y en 2006 participó en el diseño y la regulación y la ejecución del Sistema Mexicano de Evaluación de la Política Social desde el Coneval. Es autor de una docena de libros y más de 170 artículos y capítulos en México y el extranjero. En 2011 inició un estudio binacional sobre el bienestar de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos y en México. Para 2012 este estudio ha tenido 3 encuentros en diferentes estados, tanto de México como de Estados Unidos. Como siempre es un gusto tenerte en el SUCS, Agustín. El doctor Israel Vanegas, como ustedes saben, es doctor en Ciencia Social, con especialidad en Sociología por el Colmex, donde también cursó la maestría en el programa de Demografía, y es graduado de la Universidad de Boston, con estudios de licenciatura y maestría en Economía. Es investigador de nuestro Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, y ha sido instructor y ponente en seminarios internacionales sobre métodos estadísticos de análisis de la pobreza. Colaboró en la medición estatal de la pobreza para los estados de Chiapas y Michoacán, y ha participado en las evaluaciones externas del programa Oportunidades en 2004, 2006 y 2007, las evaluaciones específicas de desempeño 2010 y 2011 y la evaluación de consistencia y resultados para el programa Conversión Social. Entre sus publicaciones destacan Migración, Pobreza y Políticas Públicas, Ciencias Occidente, La ilusión tecnocrática en la política social, Pobreza y Oportunidades. Me da mucho gusto, Israel, que estés nuevamente en el seminario y sin más, dentro de la uso y costumbres del SUCS, tiene una hora para exponer y así tengamos una hora más para reflexiones y comentarios de los investigadores y de los asistentes. Muchas gracias, Mario Luis. Es un placer estar aquí otra vez. ¿Estará prendido? ¿Sí se oye bien? ¿Sí se oye? Muy bien. Yo no lo oigo, pero bueno. Gracias. Entonces, muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto volver a estar aquí. Israel y yo estaremos presentando los resultados de este trabajo, que es parte de otros dos, pero esto se irá explicando en la presentación misma. Una pregunta siempre se me ocurre antes de la presentación. Normalmente mi posición ha sido que se considera que los migrantes son vulnerables como grupo en conjunto. Esa ha sido una idea muy extendida en México. Mi idea es que no es así. Mi idea es que los migrantes son un grupo muy heterogéneo y que dentro de él se puede encontrar todo tipo de fenómenos. Pero la cuestión en este caso es saber si a los migrantes mexicanos se les trata como ciudadanos con derechos. Y en especial si los programas sociales y los servicios sociales los tratan de esa manera. Y aunque la cuestión de los centroamericanos es extremadamente importante y es algo que tenemos que enfrentar y es algo que se está tratando en otros estudios en los cuales participamos, la cuestión de los migrantes mexicanos es particularmente interesante en su regreso a México, porque en principio son ciudadanos mexicanos con todos los derechos que deben tener acceso a todas las pruebas y por lo tanto a todos los servicios. Bueno, contexto general previo a la presentación. Perfecto. En 1997
para mí, el programa Oportunidades anunció que se estaba inaugurando algo así como una especie de Estado de Derecho en la política social. ¿Por qué? Porque había muchos programas sociales, pero lo que uno normalmente encontraba era que la población objetivo que estaba realmente beneficiándose del programa social era pequeña, no coincidía con el padrón, había muchas personas sin las características dentro del padrón y había mucha simulación en la entrega de beneficios, ¿no? Tal vez de manera muy cínica, un alcalde de Jalisco me decía, claro, solidaridad, aquí la regla es 3 por 1. O sea, yo ejerzo un peso, pero los demás no. Los otros 2 pesos no. Eso seguramente podía haber sido equivocado, pero realmente lo que hizo Oportunidades en mi caso fue decirme que el dinero le estaba llegando a la gente y que valía la pena evaluar qué era lo que las personas hacían con ese dinero. El programa podía tener muchos defectos, pero eso estaba pasando y me convenció de que valía la pena iniciar evaluaciones de programas sociales otra vez después de que yo había dejado de hacerlas. Sin embargo, bueno, esa es una ilusión breve, digámoslo así. En 2012, la solicitud más común de transparencia y de servicio es la que nadie ve, la que nadie en las oficinas centrales ve. Es la solicitud de una persona que normalmente tiene poca educación, que llega a un pequeño pueblo, a un CADER de la Secretaría de Agricultura o a una oficina de la Secretaría de Sedesol, a pedir servicio, que normalmente formula mal una solicitud, no entiende cómo hay que hacerla, que normalmente recibe una respuesta no adecuada, que se va y que no existe para la historia. Entonces, el problema está todavía allí. Es un problema, digo, que puede ser de simulación, puede ser de corrupción, pero muchas veces es de no entender lo que la persona quiere, necesita, no hacer ese esfuerzo, no llegar hasta donde él está pidiendo que llegue el servicio del Estado. O sea que no hay un Estado de Derecho en la política social, tal vez hay mejoras, pero sigue siendo problemático saber si el Estado está prestando los derechos que debe prestar y si los presta a quien debe, en este caso a los migrantes. Por lo tanto, creemos que la medición de la vigencia de los derechos sociales pasa por entender cuánto acceden a esos servicios las personas prioritarias, las personas que deben acceder a ellos. ¿Qué pasa normalmente con los estudios de transparencia? Los que hemos revisado se llevan a cabo sobre todo por internet, curiosamente, y hacen preguntas muy pertinentes. ¿Cuánta información se publica? ¿Con qué facilidad se entrega? ¿Con qué puntualidad y calidad se entrega la información solicitada? Y si se responde o no a las solicitudes de información. Se hacen desde grandes ciudades y a veces se asiste a oficinas de estas grandes ciudades. Las hacen personas que son hábiles en el manejo de computadora. Y yo diría, como crítica, aunque no es necesariamente cierto siempre, que tienen más interés en el contribuyente y en el periodista que en la persona con derechos, que en el ciudadano débil. Por ejemplo, ustedes van a oír una y otra vez la pregunta de queremos saber qué pasa con nuestro dinero, como la justificación más común de que hay que saber, de que hay que tener transparencia. Bueno, pero si queremos saber si la gente tiene servicios, entonces ¿cómo le haces? ¿No? Esa es una pregunta distinta. También es una pregunta de transparencia, pero es distinta. Entonces, este estudio se diseñó y se hizo de manera distinta. Parte de la idea de que el causante educado, el contribuyente educado, tiene cada vez más recursos. Los recursos de Coneval, los recursos de muchas organizaciones civiles que están publicando sus resultados en periódicos, en línea, etc. Pero que la medida más precisa y pertinente de la transparencia para el desarrollo social es saber qué servicios se están recibiendo en el punto de servicio en el pueblo remoto. Y por lo tanto, eso es lo que hizo este estudio en sus dos vertientes, tanto en la encuesta como en el estudio antropológico. Ir a la interfase de servicio y a la familia que debe recibir el servicio en donde ese servicio tiene que estar.
tenemos dos conceptos guía fundamentales. Uno es la ciudadanía efectiva, que es el disfrute de los servicios que significan ejercicio de derechos sociales, que es un concepto que tiene un alto contenido local. O sea, la ciudadanía efectiva, para que exista, tiene que existir dentro de una pequeña sociedad que reconoce a la persona como sujeto de derechos. Y un segundo concepto, que es el de la ley del más débil, que es un concepto de Luigi Ferraggioli, que es un filósofo jurista, jurídico, garantista, que básicamente está afirmando que los derechos sociales, los derechos humanos en general, deben garantizarse, pero que este no es un proceso que pueda legislarse, sino que es un proceso que debe construirse con legitimidad, con educación, con instituciones, con servicios. Y que la medida del cumplimiento del servicio la da el más débil. No nos importa saber si el más fuerte goza o no goza de sus derechos. En una situación de selva va a gozar de sus derechos y más. La pregunta es saber si el más débil goza de sus derechos, porque significa que el Estado se los brindó y nadie se los quitó. Nuestra población de interés en este caso, y aquí esta es una subpoblación porque hicimos una investigación sobre una población mayor, es la de los migrantes de retorno. En el censo de 2010, 980,000 mexicanos reportaron que 5 años antes habían estado viviendo en Estados Unidos. Y esta cantidad cuadruplica la cantidad reportada en 2005. O sea, la cantidad de mexicanos retornados en 2010 se volvió muchísimo mayor que la que teníamos registrada antes. Y además de eso, un poco menos de 500,000 personas reportaron haber nacido en Estados Unidos y haber vivido en Estados Unidos 5 años antes. Y normalmente estos son hijos de mexicanos. Entonces también son sujetos de derechos como mexicanos. En conjunto vamos a llamar a estos migrantes de retorno, aunque hay más, porque podríamos ver los migrantes que retornaron antes o los migrantes que se fueron durante el mismo periodo censal y estuvieron menos de 5 años en Estados Unidos, pero los llamaremos a estos. Y la pregunta es si nuestra sociedad está integrando o reintegrando a estos retornados, si los está tratando como ciudadanos efectivos. Somos un país de inmigración más que nunca. Si son mexicanos o no son mexicanos, no importa, están inmigrando al país, después normalmente de estancias muy largas. ¿Cómo somos entonces con quienes en principio tienen todos los derechos de mexicanos? Esta es parte de un estudio mayor, que es un estudio sobre bienestar y vulnerabilidad en los migrantes mexicanos en Estados Unidos y en México, en donde la novedad está dos novedades, en que es un estudio de 2010 y ve los cambios censales en los dos países en esta población, y es un estudio que enfatiza la situación en México, tanto como la situación en Estados Unidos, la responsabilidad del Estado mexicano, tanto como la de otro Estado. 28 académicos de 2 países, con estos capítulos, con un reporte final a mediados del año que entra, el reporte final en febrero y el libro después, y este capítulo es el que vamos a exponer, nada más el de acceso a servicios sociales por parte de estos migrantes de retorno. Y para eso inicia la exposición Israel. Gracias. Lo que yo voy a presentar es una parte de este estudio donde se quieren vincular 3 variables. Se quiere vincular la migración, se quiere vincular el acceso a política social y esto en contextos de pobreza. Para esto tenemos 3 fuentes. En particular, lo que voy a presentar es lo que se refiere a una encuesta de hogares, que es la encuesta en zonas de atención prioritaria. El objetivo es estudiar la posible relación que puede existir entre migración internacional, acceso a programas sociales en contextos de pobreza.
nos preguntamos si existe un acceso diferenciado entre hogares con experiencia migratoria internacional y hogares sin esta experiencia. ¿Por qué esto es relevante? Porque tenemos dos procesos de cambio. Uno es en la dinámica migratoria. Hemos estado viendo en los últimos 5 años que ha habido experiencias de migración internacional donde antes no había, que eran contextos de muy alta marginación, muy alta pobreza. Igualmente, queremos ubicar este estudio dentro del análisis de la cobertura de los programas sociales. Se supone que algunos de estos programas sociales deberían de tener ya una cobertura 100, en particular el programa 70 y más o el programa del Seguro Popular. El contexto. Se ha estudiado y se ha privilegiado el efecto que tienen los programas sociales en la propensión a migrar a Estados Unidos, esto como parte de las evaluaciones. Igualmente se ha estudiado el efecto de los programas sociales en el país de destino para atraer migrantes, polos de atracción. Sin embargo, poco se ha estudiado acerca del efecto de los programas sociales en la propensión de retornar al país o el efecto de el acceso diferenciado a programas sociales de estos migrantes de retorno. Como les comentaba, lo que tenemos para estudiar este vínculo de 3 variables es una encuesta que se llama Monitoreo de Indicadores Socioeconómicos en Zonas de Atención Prioritaria de 2009 y 2011, que fue un proyecto comisionado por Coneval. Esta encuesta es una encuesta socioeconómica de hogares, tiene módulos especiales sobre programas sociales y sobre experiencias migratorias. Igualmente, hay una parte más de este estudio que tiene que ver con un análisis longitudinal de las trayectorias de estos hogares, estos migrantes de retorno y su relación con programas sociales. Por último, y esta es una parte muy importante que hemos privilegiado en este estudio, es la comunicación entre las diferentes aproximaciones al tema. Hay una comunicación entre el trabajo etnográfico que se ha hecho en estas zonas de atención prioritaria y tratamos de vincularlo con lo que estamos viendo en el trabajo de encuestas. ¿Qué son las zonas de atención prioritaria? Las zonas de atención prioritaria se definen cada año y salen en el Diario Oficial de la Nación, y son 1.251 municipios con alto y muy alto grado de marginación. El 70% de estos municipios son rurales y estamos hablando aproximadamente, ya para 2011 ya son 18 millones de personas, de los cuales casi el 47% se puede considerar como municipios indígenas, es decir, bajo el criterio de que 40% o más de la población dentro del municipio habla una lengua indígena. Una característica particular de la población que vive en zonas de atención prioritaria es la dispersión poblacional y el difícil acceso a las localidades. Esto definitivamente es nuestra hipótesis de partida de que debería de haber de principio un problema para llegar a una cobertura en estas zonas. ¿Qué tan pobres son? Quiero mostrar aquí, si ustedes pueden ver, la incidencia de pobreza, y esto es pobreza multidimensional, en la zona SAP es de 75% versus el resto del país, donde es 38%. Dentro de las carencias, ustedes pueden ver que en el rezago educativo tenemos un 38% de rezago educativo en zona SAP versus un 18.8% en el resto del país. Esto es 2.5 veces más. Acceso a la seguridad social, 89 versus 60. Infraestructura básica, 51% versus un 12%. Y acceso a la alimentación, un 34% versus un 19%.
Mostramos aquí que hay una acumulación de carencias y sin embargo, si nosotros comparamos qué ha pasado en 2008, 2009, 2010 y 2011 en la zona SAP, podemos ver que ha habido algunas mejorías. ¿Dónde ha habido mejorías? Quiero notar primero en el segundo conjunto de columnas, ha habido una mejoría en el acceso a servicios de salud, y esto básicamente se debe a la cobertura del seguro popular. Aquí lo que me estoy refiriendo es cómo se mide, no si tenemos un acceso efectivo en zona SAP a servicios de salud, pero vaya, los indicadores muestran una mejoría. Sin embargo, ustedes también pueden ver que cuando hablamos de rezago educativo o hablamos de servicios básicos de la vivienda o la calidad de espacios de la vivienda, las mejorías no son tan dramáticas. Y por último, un punto que quiero hacer notar aquí es en las últimas columnas tenemos acceso a la alimentación, que es medida por medio de un índice de seguridad alimentaria, y aquí una vez volvemos a confirmar lo mismo que está pasando en estas zonas de atención prioritaria. Ustedes pueden ver cómo ha aumentado aquí la inseguridad alimentaria en la zona SAP. El último conjunto de columnas es de acceso a la alimentación. Es acá. Ahora, en la zona SAP tenemos que sin seguridad social tenemos un 23%. La mayoría de la población SAP tiene una inscripción al Seguro Popular, donde en el 2011 ya tenemos un 69%. Lo que nosotros habíamos notado en el 2009 es que este dato daba 46%. De 2009 a 2011 ha habido un empuje para tener una mayor cobertura de Seguro Popular. Sin embargo, todavía hay mucho que hacer en esto, en la zona SAP. Cuando nosotros metemos nuestra primera dimensión al estudio, lo que podemos encontrar es que en la zona SAP hay una migración interna de 16.2%. Estos son hogares con al menos un migrante. Una migración internacional, hogares con migrantes internacionales, de 4.2%. Y tenemos entonces hogares sin experiencias migratorias de un 80%. En esta encuesta SAP está subrepresentado lo que tiene que ver con remesas, no tanto ya la incidencia de migración que pudimos nosotros recuperar en esta encuesta de 2011. Los perfiles que tenemos de los hogares con experiencias migratorias son consistentes con otras encuestas. No solamente esto, sino también podemos nosotros corroborar que en zona SAP empieza a haber mayor migración internacional. Aquí básicamente lo que pongo son los perfiles de los migrantes que se encuentran en zona SAP. Tenemos unas pirámides poblacionales con una base ancha, y en la parte de arriba lo que tenemos son migrantes internacionales y migrantes nacionales, donde vemos que las edades donde se aglomeran los migrantes son población en edad productiva. Este cuadro es muy interesante porque aquí empezamos a vincular otra dimensión más del estudio. Del lado de las filas tenemos hogares con migración internacional, hogares con migración nacional y hogares sin migración, y el resto de los hogares SAP. Sorprende que de las columnas, las primeras 4 columnas son indicadores que tienen que ver con rezago educativo. Y lo que notamos es que los hogares con migración internacional son los que tienen peores indicadores de rezago educativo. Esto de alguna manera nos hace pensar, y es congruente con otros estudios, que lo que tenemos aquí son
los hogares DONA. Son hogares con niños y con adultos mayores, lo que está aumentando el rezago educativo de estos hogares, porque los que tenían educación, esta es la hipótesis, son los que emigraron. Notemos del otro lado que cuando hablamos de derechohabiencia y cuando hablamos de carencias en la vivienda, los que salen peor son los hogares que no tienen migración internacional. Es decir, lo que tenemos aquí es posiblemente, y es lo que estábamos tratando de ver con esta encuesta, el efecto de las remesas en estos hogares. Los hogares con migración internacional tienen los índices más bajos de estos tres en lo que se refiere a no tener refrigerador, no tener lavadora o contar con piso de tierra. Una aproximación hacia la parte de las remesas que tratamos de ver por el lado del índice de seguridad alimentaria, o cómo podría estar afectando las remesas, es que los hogares que cuentan con una mejor seguridad alimentaria son hogares con migración internacional. Esto es un 47%.